la deuda de la Argentina. Prácticamente el gobierno consiguió renovar el 91,4% de los vencimientos. Es muy importante porque se esperaba este dato en el mercado. El último había sido cerca del 60%, ¿no? Había sido la sí. última renovación. Se renovaron prácticamente de 7.400.000, 6.700.000. Así que ha sido una muy buena tarea por parte del equipo económico liderado por el secretario de Finanzas, Pablo Quiroz. Mientras tanto, Débora, habemos ministro del Interior, algo necesario, te diría casi imprescindible en este contexto, y corresponde preguntarse por qué no había antes, teniendo en cuenta las funciones que un ministro del Interior ejecuta y también el contexto de la relación tirante entre gobernadores y el presidente. Y porque evidentemente subestimó la Casa Rosada y el presidente la relación con las provincias y los gobernadores, porque subsumió cuando decidió poner a Guillermo Francos al frente de la jefatura de gabinete ambas funciones, y porque entendió que en este contexto de mayor debilidad política producto de la elección del domingo necesitaba reflotar esos vínculos. Lisandro Catalán es un hombre de confianza, digamos, que conoce a muchos de los gobernadores. Algunos lo único que objetaban respecto de Catalán es que no pareciera tener la autonomía de algunos otros, sino que aparece como un interlocutor o una intermediación, ¿no? Que ante las demandas quizá debe consultar y volver con una respuesta. Sí, el tema es cuánto poder va a tener Catalán, además de escuchar y hablar en representación del gobierno. Sí, sí. Bueno, vos sabés que Carlos, a propósito de información, ¿no? Venía diciendo desde ayer que el Ministerio de Interior iba necesariamente tener que ser reflotado como tal en el rango de ministerio, pero había otros nombres dando vuelta, ¿no? Con mayor peso específico. Sin embargo, finalmente primó el de Catalán, que también es una manera de revalorizar, si querés, el rol de Francos, que es el sector más dialoguista del gobierno. Sí, hay funcionarios de carrera que han trabajado con diferentes administraciones y eso, lejos de a priori jugarles en contra, les juega a favor en términos de oficio, de gestión, de conocimiento del sector, de la dinámica, de la toma de decisiones. Y ha sido Catalán un funcionario de carrera. A veces se usa la palabra burócrata solamente con sentido negativo, pero los que estudian la administración pública del Estado también dicen, che, el burócrata no es solamente aquel que te demora 4 días un trámite que puede tardar 30 segundos. La empleada pública de Gasalla, por llevarlo, digamos, a la tele. No. Hay burócratas que hacen bien su trabajo, que forman parte de las líneas medias, que a veces ascienden, que toman decisiones y que a partir de su trabajo en lo que es la gestión y la ejecución de las decisiones son elegidos o mantienen su cargo o son convocados por distintos presidentes. Sí, lo que podríamos llamar un profesional de la política también, ¿no? Respecto del amateurismo, que algunos también le atribuyen de manera peyorativa algunos de los personajes más relevantes de la administración actual, ¿no? Y como consecuencia de ello, el resultado electoral del domingo. Bueno, acá lo que me parece está sobre la mesa son las mesas políticas que el gobierno muestra a través de fotos por ahora, porque nadie habla, que tiene al presidente encabezando. Eso, si querés, es algo nuevo, porque hasta acá el presidente se cansó de decir, en cuanto espacio periodístico tuvo, casi que no le importa. No le importa, que él la delega, que él está con la gestión y la economía. Y en paralelo hoy hablaba con Martín Rodríguez Yebra, que me decía, mira, las personas con las que consulté más cercanas al presidente describen como que está atravesando un duelo, ¿no? Como que está atravesando un duelo después del cimbronazo electoral del domingo y que está recomponiendo desde allí, ¿no? Como una familia que se está reacomodando después de una situación de pérdida. Ahora, hay muchos cuestionamientos hasta internos que tienen que ver con los Menem, con pareja, pero por supuesto que ese hilo llega a Karina Milei, pero Karina Milei es la hermana del presidente, además de funcionaria, es un sostén emocional muy, muy importante para el presidente y creo que esas demandas de remoción o de desplazamiento de Menem, de pareja, si está en la órbita de Karina Milei, no van a ser cumplidas. O sea, hay como un límite de lo que se
le pide a Milei dentro de ese heterogéneo espacio llamado Libertad Avanza, con el Triángulo de Hierro, la aparición de francos, las fuerzas del cielo, lo que es la cuestión digital, las redes sociales. Me parece que dentro de esa heterogeneidad hay 2 o 3 cosas que no se negocian, y una, por lo menos hasta acá, es el poder en la toma de decisiones de Karina Milei. Sí, sí, bueno, ese es un problema, ¿no? Porque es inescindible Karina Milei del presidente, y Karina Milei hoy aparece como el eje central de muchos de los cuestionamientos del gobierno, en la estructura o el armado electoral, porque hasta acá no fue bien ni en la provincia de Buenos Aires, ni en Corrientes, o sea, hay muchas, Santa Fe, o sea, muchas obturaciones de acuerdos posibles que fueron frente a la intransigencia de Karina Milei, no se pudieron llevar adelante, ¿no? Y en paralelo, bueno, los audios de Españolo, las sospechas de corrupción que a este gobierno le hacen más mella que a cualquier otro, porque la expectativa o la vara era mucho más alta respecto a la transparencia, que también la tienen a ella como protagonista, ¿no? Sí, voy a abrir el juego. Está Mariano Roa, está Paula Rossi, está Jaime Rosenberg. Qué lindo reencontrarte, Jaime, después de tanto tiempo. Hemos trabajado juntos en CNN Radio hace unos cuantos años. Bueno, Jaime, bienvenido al noticiero. Gracias, Pase con Débora. ¿Qué más tenemos de no sé llamarlo el relanzamiento? Me parece que no, que todavía no es un relanzamiento, pero sí hay algunos ajustes en lo que es el sistema de toma de decisiones. Por ejemplo, esta designación de Lisandro Catalán como ministro del Interior. Sí, bueno, me parece que después de 4 reuniones de gabinete en 3 días, uno tal vez esperaba alguna decisión un poquito más concluyente, más fuerte, más determinante en lo que hace a la reorganización del gobierno. Como decían ustedes, Catalán es alguien que ya viene trabajando, que tiene su oficina en la planta baja de la Casa Rosada, que los gobernadores lo conocen, que lo tratan, saben que es una persona de buen trato, que es alguien que los atiende, que los escucha, pero que después, a la hora de tomar decisiones, consulta con varias capas por arriba. Entonces, me parece lo primero que diría era eso, que es... hay una decisión que es con gusto a poco, y además de lo que estaban hablando ustedes con Débora, que el presidente no quiere intervenir en esta pelea entre Karina y Santiago Caputo. Me parece que no le gusta, digamos, esa pelea, y no quiere laudar a favor de uno o a favor del otro. Le dio un poquito más de juego a Caputo, pero a la vez sostiene a los Menem, que son, digamos, la base de Karina Milei. Así que un poco se va sosteniendo, y mientras tanto va pasando esta semana, la primera semana, después del cimbronazo bonaerense. Parece que esa es un poco la mirada que uno puede tener. Mucha reunión, mucha cosa por abajo, que bueno, y algunas cosas parecen resolverse sobre la marcha. Claro. Por ejemplo, esto de Catalán fue, digamos, y lo del 15 que va Javier Milei a presentar el presupuesto también. Todo dentro de una misma mañana de una reunión de gabinete, ¿no? Asiente a mi izquierda Paula Rossi. Paula, en un rato voy con Mariano Roa. Débora, Paula, ¿qué más tenemos frente a este combo de noticias del día? Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, sí, coincido con respecto a que fue una medida que creo que en el ámbito de los gobernadores también sonó como con gusto a poco, por decirlo de alguna manera, sobre todo cuando toma más fuerza. Bueno, Maya Castreblansky lo contaba en La Nación, toma más fuerza por estas horas, que el gobierno va a vetar las leyes que proponen los gobernadores. Dejaban trascender desde la Casa Rosada que la presencia de Caputo en la foto cuando anuncian a Catalán tenía algún significado, o un guiño a los gobernadores diciéndoles va a haber algún debate con respecto a los fondos, porque por eso se sentó Caputo en esa mesa. Pero sin embargo, los gobernadores no creen que esta ponderación de Catalán o esta llegada de Catalán como ministro, que ya estaba integrado en sí al esquema del gobierno, vaya a marcar algún tipo de diferencia muy sustancial con respecto a lo que viene pasando. Eso es al menos lo que yo recabé, no sé si coinciden, pero me parece que no fue una cosa que fue un anuncio que los volvió locos, lo que pasó con... Es que, perdón, esto ya es una apreciación personal. No ha habido nada desde el domingo a la noche para acá que haya sido trascendente. O sea, después de haber perdido por 13 puntos, nada de lo que ha ocurrido es de alto impacto, digamos. No ha habido ni cambios en la estructura de toma de decisiones de poder, salvo la decisión de Milei de encabezar las mesas políticas. No ha habido un cambio de nombres importante. Si vos ves la foto de la mesa política del lunes, la veías el jueves y hubiera sido igual. Lo de Catalán o lo de anunciar el presupuesto, pareciera que no hay mucho. Por ahora no hay mucho. Ahora, ¿por qué no hay? ¿Porque no hay acuerdo?
porque para que haya una decisión de fondo se tiene que romper el actual equilibrio en la toma de decisiones? Porque si esa es la razón, estamos frente a una situación complicada Porque para el gobierno. a todos los gobiernos les pasa un lo juego mismo, de suma perdón. cero. Creen que es un gesto de debilidad. Le pasó a Macri también, cuando hay situaciones como estas, de crisis política, todos los gobiernos se cierran en lo mismo y creen que cualquier opción o alternativa es un gesto de debilidad. Entonces, entregarle a la oposición un ministro o un funcionario, y ahí empieza el problema, ¿no? Cuando se cierran sobre sí mismos. Ha cambiado todo el ecosistema, las redes sociales, la intensidad, la volatilidad del debate político, y siguen pensando que hacer un cambio inmediatamente después de una derrota es dar una señal de debilidad. En realidad, en mi opinión, sería al revés, una cuestión de fortaleza. Perdimos por 13 puntos, evaluamos. Obviamente quizás haga falta más tiempo, pero es una derrota demasiado pesada como para que todo siga igual. A ver, la elección fue el domingo, estamos a miércoles, tampoco hay que pasarse de ansiosos, pero no hay algún indicio de que realmente haya un cambio. Lo suma Mariano Roa. Mariano, ¿qué data tenemos de Lisandro Catalán? Lisandro Catalán es un tucumano, es el jefe de la Libertad Avanza en esa provincia. Es alguien que conoce mucho de la casta política, mucho. Hay un triángulo de hierro que es Catalán junto a Francos y Scioli. Ellos trabajaron mucho en lo que es el Banco Provincia, cuando el Banco Provincia estaba al frente del propio Francos, a raíz de Scioli. Era como un think tank, como una especie de gente que pensaba la economía. Ahí conocieron a Milei. Milei no estaba ahí. Obvio. Hay una nota de 2014 en la que Milei se refiere a lo que en su momento fue la devaluación impuesta por Axel Kicillof como ministro de Economía de Cristina Fernández. Sin duda, los papers económicos que hacía Milei para Scioli en su momento, que no lo facturaba, abro paréntesis, los hacía en ese lugar que efectivamente estaba Francos en el Banco Provincia y que de alguna manera recolectaba cabezas, cráneos para poder pensar una Argentina quizá más próspera en el futuro. Milei terminó siendo presidente, de alguna manera Milei le paga a Scioli, trayéndolo al gobierno, que Scioli, ¿dónde está? Es otra gran pregunta, ¿no? ¿Scioli está trabajando o no está trabajando? Porque Ahora, no mirá se la ve paradoja de Scioli, perdón por la digresión. El gobierno se cansó de hacer campaña en la provincia de Buenos Aires diciendo que era un desastre la administración de la provincia de Buenos Aires de los últimos 30 Fue años. 8 años, gobernador. Por eso está guardado. Por eso no- 8 años. es Sí, un tampoco gran es una tema. ¿Qué querés que te tenga diga? mucha Sí, claro, la fiscalía descansa, Débora. Bueno, y algún Me datito parece, quizá... solo para contar, Sí. me parece que lo de los gobernadores no tiene que ver con la figura de Catalán en sí, que les caiga mal Catalán, al contrario. O sea, no creo que tenga que ver con eso, sino con que creo que esperaban otro gesto de la Casa Rosada y que si había algo que querían era que no les vetaran estos proyectos de fondos. Decían incluso que no representaban digamos, una afección fuerte al equilibrio fiscal, que esto tenía que ver con recursos de las provincias que el gobierno les debe, que se los tiene que devolver. Me parece que los gobernadores buscaban más por ese lado y no lo están consiguiendo con esto. Quizás el gobierno, hay un gran tema, como usted, no se puede dar un volantazo con Karina Milei en el gobierno, está claro eso. Todo el mundo en el gabinete te remarca, si hay un cambio que debería ocurrir, debería ser Karina Milei. Pero Karina Milei no se puede negocia, ir. ¿no? Claro. Eso no se negocia. Pero Hasta es que ahora algo no se tiene que negocia. negociar. O sea, si la postura es vamos al diálogo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te voy a vetar todo y no te voy a dar nada. No hay chance de diálogo. No hay ninguna forma Bueno, de eso es lo que ponerse no de entienden acuerdo. los interlocutores. me Entonces, parece. ante esa ¿Cómo? imposibilidad, O sea, ante esa imposibilidad de no poder sacar a Karina Milei, el gobierno que dice, bueno, vamos a salir con la política, que son los gobernadores, que es vamos a tratar de recomponer esa relación. Una relación, ¿se acuerdan de Pacto de Mayo? Porque ahí estaban los gobernadores. Sí. Ahí se sentaron. Bueno, no pasó nada. Todas las carpetas de los gobernadores están sobre el despacho de Francos, lo conoce muy bien Luis Caputo y también el presidente de la Nación, le negaron la plata y ahora dice el gobierno, bueno, los vamos a convocar a los gobernadores afines. ¿Qué significa afines? ¿No? ¿Qué son los gobernadores que sé que pueden negociar conmigo, no los demás, que son los de Pacto de Mayo? Los gobernadores que dicen de Catalán, dicen, no lo conocemos. Recién lo empezamos a ver cuando Francos decía que nos iba a llamar Catalán, pero una línea nos llamaba Catalán, Ahora, en la otra línea Luis Caputo y en otra línea Santiago Cafiero. No sabíamos con quién negociar. Vos recién decías lo de el tema de que es tucumano. Van a Tucumán Karina Milei y Martín Menem, ¿no? Sí, Claro. sí. Bueno, estuvo haciendo política catalán en Tucumán, Es el jefe de muy la involucrado, pero muy involucrado con ese armado.
Y ahora va a tener que cumplir un rol donde va a tener que tender... Porque quería ser gobernador. puentes, Catalán claro. quiere ser gobernador de Tucumán. Tengo a Carlitos que me hace señas, porque hay una noticia importante vinculada con la relación entre el Estado Nacional y las provincias, o algunas provincias. Sí, hay una foto hoy, que es una foto de Luis Caputo con Ignacio Nacho Torres. Y esto se hace porque se firma hoy en el Ministerio de Economía lo que se llama un régimen de extinción de obligaciones recíprocas. ¿Qué quiere decir esto? La provincia le debía a la Nación por el lado de Torres 100.000 y se lo cancela por un lado. Y también estuvo la gente de Tucumán. Digo, si está Lisandro Catalán, claro, tendría que ser Lisandro Catalán también acompañarlo a Luis Caputo cuando ya estás empezando a negociar con... Ahí tenés la foto con La los foto de negociadores. Caputo y Nacho Torres. Sí, el hay un gobernador tuit de Chubut. también, después Sí. se los paso para verlo, pero fíjate... Firma de convenios con Chubut y Tucumán en el marco de régimen de extinción de obligaciones recíprocas. ¿Sabes cómo se llama esto? Plata. Sí, claro, en la Claro. mesa Plata, de los no gobernadores tienen que aparecer recursos, obviamente, es una discusión económica. Ahora, ¿cómo han cambiado las cosas? Para bien, celebro. ¿Te acordás que era Nachito? Ay, Nachito, Sí. ¿no? Esa cosa tan Sí, despectiva. y esto de que todos los gobernadores me quieren cagar, dicho en Eran francés. degenerados. Una Claro. aclaración, Presidente. una aclaración. No fue con Osvaldo Jaldo, el gobernador No. de Tucumán, que mandó en realidad a su ministro de Economía. Jaime, conocés muchísimo toda la dinámica de Casa Rosada, las tomas de decisiones, las reacciones de los gobiernos después de una derrota, sobre todo cuando venían pisteando como campeones. No es la primera vez que ocurre, esta es la más reciente. Y también conoces al presidente Milei y a Karina Milei y cómo hoy está distribuido el sistema de poder. ¿Qué esperás de acá a octubre? Plan platita no, porque esto sería ir en contra de lo que plantea el presidente Milei, que ya dijo vamos a vetar esas 3 iniciativas de gobernadores, pero hay 7 semanas, ahora un poquito menos, entre el 7S y el 26O. Sí, me parece que hay un plano que es la toma de decisiones, en la cual, bueno, se está definiendo, acá como decía Mariano, el tema de Karina Milei. Creo que el reclamo más fuerte de que se vaya Karina Milei o que se vayan los que están cerca de Karina Milei es de Santiago Caputo, lo cual habla de un poco de la interna de gobierno. No creo que nadie más esté pidiendo que se vaya Karina Milei porque es lo mismo que atacar al presidente. Claro. O sea, me da la impresión que la interna es la que está dominando ahora, y después me parece que vamos a ver un presidente muy metido en la campaña. Ha suspendido muchos viajes al exterior. El de España es el más concreto, pero más allá de alguna salida, por ahí hay una de Paraguay la semana que viene, pero me parece que va a ser un presidente como que los votos no se trasladan de Milei a sus candidatos. Claro. Con lo cual creo que Milei va a tener que hacer el bolsito e ir a cada provincia para tratar de sumar más votos para octubre. Débora, te pregunto a vos y Sí. incluyo a todos. ¿Es la primera interna @abierto con un canal como las redes sociales muy importante para entender de dónde vienen los cuestionamientos? Porque internas ha habido siempre. Me parece que acá se exponen más brutalmente con Twitter como anabólico. Me leíste el pensamiento porque iba a introducir yo el tema diciéndote, bueno, yo sé que sos un conocedor y un consumidor de las redes sociales. Ahí va a hacer referencia a esto de la interna por esto que aparece, que yo no sé si es una realidad o una excusa para profundizar la interna y que Santiago Caputo diga yo no fui, no tengo nada que ver, que es esta idea de decirle Santiago Caputo, a ese gabinete, a esa mesa chica de negociación política, hay una especie de rebelión tuitera libertaria, yo ya no la controlo. Y al mismo tiempo el Gordo Dan sale con uno de sus tweets, agraviantes por supuesto, diciendo a mí nadie me dice lo que tengo que publicar o no tengo que publicar, ¿no? Como diciendo, bueno, esto va a seguir ocurriendo y cada vez más pesado y limando y esmerilando puertas adentro del poder, y Santiago Caputo diciendo ya no son míos. Claro. Yo quería agregar algo. Por el streaming carajo del Gordo Dan, hay que ver en el futuro cuánta gente del gobierno va al streaming carajo. Claro, eso Y además exacto. también las publicidades que recibe el streaming de varios lugares del Estado. Hoy me contaba un ministro una cosa interesante, que cómo Milei reaccionó a la derrota. En general el luto primero tenés furia, después negación, después últimamente reflexión. Bueno, Milei no tuvo ni furia ni negación, remarcan. Sí tiene algún tipo de sencillar, de alguna manera bajar un poco los cambios. Hay que ver si esto se mantiene. No hubo gritos, no hubo pases de factura, es lo que remarcan en la reunión de gabinete. Alguien, no sé, con el temperamento de Cristina o el propio Alberto Fernández, hasta inclusive Macri, era muy común quizás señalar a los culpables. Bueno, acá
no se señaló al culpable. Quizás por eso Milei está entendiendo que su hermana tuvo protagonismo en la derrota, hay que preguntárselo. Claro, estás muy bien, porque si vos tenés que levantar la voz, ¿no? Como líder, vos mencionabas a dos más recientes, Cristina o Macri, y aleccionar a tu equipo frente a un momento complicado, una derrota electoral, claro, como decía Cristina, el primero la fila y con bonete cuando le habló a Aníbal en la casa, en el Salón Blanco por el tema de los dólares, y ya la tenés que poner a Karina primero en la fila con bonete. Entonces mejor decir, bueno, vamos a ver cómo mejoramos de acá para adelante. Milei admira mucho a Carlos Bilardo. Conté un poco la historia. En el partido inaugural del Mundial 90, Camerún le gana a Argentina, sin impacto mundial. Argentina, defensora del título, no había jugado eliminatoria, juega el partido inaugural en Milano y lo pierde con ese gol de Oman Bijik. Entre el partido contra Camerún y Unión Soviética, el segundo partido, había 5 o 6 días. Bilardo cambió medio equipo. Hubo 4 por razones tácticas y 1 por razones físicas. Monzón adentro, Ruggeri fuera. De hecho, también Carlos tiró la frase de si perdemos se va a caer el avión. Sacó de los pantaloncitos las 3 tiras de Adidas, las 3 tiras blancas, porque consideraba eso como un elemento mufa o de mala suerte. Y Argentina gana el segundo partido con los goles de Troglio y Gurruchaga. Ese día se lastima Pumpido, entra Goico y arranca la mano de Diego. La famosa mano de Diego en el partido 0-0. Pero cambió medio equipo y tomó algunas decisiones hasta esotéricas, como por ejemplo sacar las 3 tiras del pantaloncito. Yendo a Camerún 1, Argentina 0 del gobierno de Milei. No ha cambiado medio equipo hasta ahora. Y yo creo que, digamos, se puede comparar un eventual cambio de Maradona, que no ocurrió ni iba a ocurrir, con una eventual salida de Karina Milei del gobierno. Para mí es impensable. Es imposible que ocurra eso. Pero mira, ¿por qué no? Hoy me decían algunos que están cerca del presidente, no se animan a decírselo, salvo uno, que a la pasada se lo dijo. Milei está mirando mucho y no contesta. Está bien, pero Milei es pragmático, la famosa tabula rasa, todo eso se Pero ¿por qué no puede sacar a la hermana? ¿Por qué se vería debilitado y no fortalecido? Pues es un sostén emocional, es una persona un tema psicológico. Un tema psicológico, no es un tema de política. Si querés, más emocional que psicológico, porque no soy doctor. Pero yo creo que es imposible entender a Javier Milei sin Karina Milei. Es que la estructura política en la Argentina, cualquier análisis que hagas, siempre tenés que poner la estructura de personalidad y la estructura psíquica de los protagonistas. Lo humano juega un factor determinante. Ahora, en relación a esto que decía Mariano, ¿por qué no? Mirá, el presidente dejó trascender a través de algunos voceros en off, cuando se conocieron los audios de Españolo, respecto de si era verosímil o no que Españolo hubiera ido al despacho del presidente a decirle todo lo que después se conoció en los audios de corrupción y demás, que si alguien le hubiera ido a hablar mal de su hermana, le hubiera pegado una trompada. Es decir, a cualquiera que le vaya a hablar mal de Karina, él lo trompea. Entonces, si eso es cierto, que es lo que mandó decir Milei a través de voceros en off, después de conocido los audios de Españolo, para quitarle verosimilitud a que Españolo hubiera ido a verlo, y yo no sé, ¿quién se atreve a decirle tenés que sacar a Karina? Y en segundo lugar, si él dijo yo a cualquiera que me venga a hacer alguna propuesta así le pego una trompada, es difícil pensar que lo haga. Recordemos que venimos de un domingo en el cual, en el lugar donde iba a votar a Karina Milei, le agregaron el 3%. O sea, hay como una situación de meme virtual y real donde se asocia a la hermana del presidente, secretaria de la presidencia, una persona muy importante en la toma de decisiones, con episodios de corrupción, más allá de que la justicia tiene sus tiempos y la causa tiene su propia dinámica. Pero no estamos hablando de algo que es solamente perteneciente al círculo íntimo, digamos. No, se ha expandido esa mirada. Y además también el tema del desafío. Recuerden que faltan menos de 50 días para una elección clave. Si esto se repite... Hay que ser cuidadosos, estamos en los medios de comunicación, pero si esto se repite, ¿qué pasa después del 26 de octubre? ¿Qué pasa después con un gobierno que a nivel nacional termina perdiendo por más de 10 puntos? ¿Qué ocurre? Si esto ocurrió con el dólar, con una provincia, Buenos Aires, la más importante del país, el 40% biribiri. Ahora, ¿qué pasa a nivel nacional? Si realmente Milei, que es la figura, la que ganaba, ¿no? Fue a 4 provincias que nunca conoció, que nunca fue en su vida, terminaba ganando. ¿Qué pasa si eso ahora pierde por 13 puntos? Bueno, le agrego ahí un comentario o una especulación gorilas, pero digamos, depende. Si del otro lado tenés al peronismo o no.